soy arquitecto, salí de la universidad aproximadamente el año 2000. Toda mi época de estudiante fui usuario de AutoCAD y gracias a Dios tuve la suerte de, durante mi proyecto título, encontrarme con ArchiCAD y realmente poder utilizarlo para darle forma a lo que necesitaba en aquel momento, que era un proyecto bastante complejo a nivel de diseño. Por otra parte, otra cosa que creo que vale la pena comentar es que no solamente he sido usuario de AutoCAD, sino que también pasé por Architectural Desktop. En su momento, mientras fui docente en la Universidad de las Américas, por ahí por el 2003 en adelante, 2004, supongo, no recuerdo bien, nos tocó a mí y al grupo de personas que trabajamos en aquel momento hacer clases de Revit. También, ¿cómo se llama esto? Navisworks hoy en día, y también tuve la suerte de trabajar en una compañía donde utilizamos software Bentley a nivel de minería, y en ese momento pude acceder a la utilización de herramientas de Bentley como Autoplant, ProjectWise, etcétera, etcétera. También trabajé en una compañía que distribuye productos de Autodesk, ahí donde fui ingeniero de aplicaciones, ¿ya? Me tocó hacer algunos cursos de Revit en su momento también. Así que eso a nivel de experiencia. También me tocó participar de la creación del primer Magister BIM que existe en América Latina, en la Universidad UNIAC. Y hoy día en Graphisoft estamos a cargo de los procesos de implementación en Chile y en la región a través de los servicios profesionales. ¿Ok? Entonces eso un poco para que de alguna manera dejar claro que entiendo los problemas que los aquejan a todos ustedes como diseñadores o como gente que trabaja en entornos BIM. ¿Ya? La agenda que vamos a revisar hoy día. BIM. ¿Ah? La pregunta es BIM. Básicamente esto es simplemente una manera de ponernos en la misma página en términos de qué se entiende por BIM o qué entendemos nosotros por BIM en Chile, o de alguna manera la experiencia que hemos tenido a qué nos ha llevado. Después vamos a ver el ecosistema de soluciones de Graphisoft. Vamos a partir por BIMEX, luego seguiremos con ArchiCAD, luego BIMcloud, que ahí les voy a contar obviamente qué significan cada una de estas cosas. Después, creo que un tema que vale la pena mencionar es la interoperabilidad, y finalmente algunos ejemplos a nivel de universidades, pues, sobre todo. ¿Ah? Entonces, primero, veamos qué se entiende por BIM. En general, en Graphisoft nos gusta resumir BIM con esta imagen, esencialmente porque aparece el típico modelo 3D que la mayor parte de la gente la asocia con BIM, pero también tiene que ver con que a través del modelo 3D o de la construcción virtual, nosotros podemos extraer información que en algunos casos toma la forma de documentos o eventualmente de datos que está asociado a los distintos elementos. Pero me gustaría ir un poco más atrás y en ese sentido ver el problema concreto de las personas que hoy día trabajan a nivel de proyectos de infraestructura tal vez, o proyectos de arquitectura, edificios, etcétera, etcétera, donde tenemos distintos pedazos de software, distintas herramientas, ¿cierto? Herramientas que permiten trazar en 2D elementos, ¿cierto? Esos elementos de alguna manera tienen que ser complementados con información que de alguna manera este sustrato DWG o 2D no permite agregar. Necesito también asociar cuantificaciones que en general se extraen mediante procesos medios manuales, a veces del plano, a veces directamente del modelo, o en el mejor de los casos tomando medidas a partir de un archivo de WFX o algo por el estilo, y esa información también se tiene que utilizar para planificar. ¿Cuál es el problema de todos estos sistemas o de la mezcla de estas distintas situaciones? Es que al final nos encontramos con que cuando queremos sumar esta información, obtenemos un error o una alerta al menos. Es el escenario actual y es esencialmente porque la manera en que podemos guardar esta información no permite hacer operaciones algebraicas, sumas, lo que fuera. Cuando hablamos de BIM, de alguna manera tenemos un modelo, ¿cierto?, que gráficamente luce como un edificio, pero realmente es una colección de bases de datos relacionales, ¿cierto?, que en algún momento producen un modelo tridimensional. ¿Cuál es la gracia de ese modelo tridimensional? Es que podemos sacar información que es certera, información que es confiable, de la cual yo puedo hacer inteligencia, puedo tomar decisiones con esta información. Entonces no se trata solamente de un lindo modelo 3D, que obviamente facilita mucho las cosas,
sino que se trata de la información que podemos cargar en el modelo y que podemos extraer directamente, sin la necesidad de interpretación humana, a estos distintos sistemas que pueden informar la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, eso es un poco para que nos pongamos en el mismo ámbito y no lleguemos a la típica definición de BIM, de procesos, que sí, sino que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones a nivel de información. Ahora, ¿por qué? Es muy sencillo, porque voy a evitar errores en la coordinación, en la interoperabilidad, voy a tener cantidades precisas en una fracción de tiempo en relación a lo que me tomaba agarrar un plano 2D y empezar a tomar medidas y marcar con destacador lo que voy sacando. Por otro lado, puedo utilizarlo eso para logística y también, como puedo ver el diseño, y a mí me pasó cuando recién partí en esto, incluso con modelos tridimensionales, puedo ver los errores que estoy cometiendo a nivel de diseño porque no soy dependiente de una interpretación 2D, le hace un corte, una elevación, para poder encontrar defectos o fallas en mi diseño. Entonces, es por eso que BIM es el futuro de la industria. ¿Sí? Yo diría que tal vez ya está aquí ahora, como me gusta decir a nivel de marketing, el futuro es ahora, ¿cierto? Pero esa es la gracia de estos sistemas y es por eso que diéramos tender a utilizarlo, porque obviamente vamos a tener una reducción en pérdidas, pero también vamos a ser más eficientes en nuestro trabajo. Y, por ejemplo, a título personal digo que cuando empecé a utilizar estos sistemas, pude dormir, ¿ah? Pude dedicar mi tiempo a lo que supongo que en su momento me interesaba, que era hacer un gran edificio, un gran diseño. Por lo tanto, podía dedicarle tiempo al diseño y no a la ejecución de la formalización del proyecto. ¿Ok? Vamos a la siguiente slide que tiene que ver con el ecosistema de soluciones. Acá hice un cambio que tiene que ver con que habitualmente cuando en Graphisoft mostramos los productos o digamos las soluciones que existen más bien, siempre ponemos BIMEX al final. Hoy día voy a partir con BIMEX al principio, esencialmente porque nos lleva a un lugar que yo creo que a veces uno cree que está resuelto y no siempre está resuelto. Y de hecho, en la última semana he tenido la suerte de conversar con algunos arquitectos que son usuarios de nuestros productos y en cierta medida ellos me han puesto un poco el foco en este tipo de cosas que creo que son bastante relevantes de comentar. Vimex básicamente es una aplicación que no genera contenido, sino que permite visualizar el contenido que desarrolla ArchiCAD. Aquí se los vamos a mostrar, pero antes que eso, creo que vale la pena volver a los orígenes, ¿cierto? Y de hecho la puse esencialmente porque en Chile, por ejemplo, que se supone que tenemos un mandato BIM, o tenemos un mandato BIM a nivel de gobierno, la conversación hoy en día se da a nivel de el ambiente común de datos, a nivel de la interoperabilidad, y cosas que son bastante sofisticadas a nivel de ¿cómo se llama esto? De BIM, y que depende mucho de tecnologías que a veces son caras y complejas de implementar, cuando en rigor ni siquiera hemos resuelto aspectos básicos del modelamiento. No sabemos producir modelos de una manera organizada, de una manera consistente, del cual yo pueda extraer información de una manera orquestada. Entonces, en ese sentido, creo que hay que volver al origen. El origen es comunicar para luego poder empezar a colaborar, para producir documentación y para empezar a utilizar estos sistemas que de alguna manera tienen que ver con el manejo de información, que es lo que hoy día comentaba que se discute en Chile y que sobre todo tiene que ver con la ISO 19650. Entonces, esto que les quiero mostrar, y que es Vimex, y aquí vamos a hacer un corto video al respecto, tiene que ver con eso. Lo interesante de esto es que es tan sencillo que a veces, y sobre todo con lo que comentaba, que pasa en Chile, uno tiende a olvidarse de este tema. Y
lo bueno, lo interesante de Vmix es que permite a personas que no necesariamente están metidas en el mundo de la industria, que no necesariamente son usuarios de un software BIM, que no necesariamente entienden de documentación y de planimetrías a nivel constructivo, interactuar con el modelo. Como podemos ver acá, la gracia de Vmix es que corre sobre plataformas móviles. Obviamente también existe para PC, de escritorio, y se puede correr también sobre la web. Pero la gracia es que permite interactuar de una manera muy sencilla la documentación. Uno puede ver el modelo 3D, puede navegarlo, puede recorrerlo, puedo ver la planimetría superpuesta con los modelos 3D, puedo tener distintas vistas del modelo, puedo acceder a la información que el arquitecto decida poner en el modelo a nivel de datos, puedo generar presentaciones y si lo utilizo en BIM Cloud de manera colaborativa, puedo enviar mensajes al arquitecto que está trabajando en el proyecto. Todo eso lo vamos a ver durante la presentación, pero lo importante es que permite que el arquitecto, el diseñador, se comunique de manera eficiente con todos los stakeholders del proyecto. Y eso es algo que tiene un valor enorme porque facilita el proceso de diseño y también evita que hayan cambios a futuro cuando alguien no entiende realmente lo que pasa en un modelo. Entonces, es algo súper esencial, algo súper sencillo que a mí me hubiera encantado que cuando estaba en la universidad hubiera podido desarrollar mis modelos aquí, llevarlos en mi teléfono y mostrárselo al profesor para que, obviamente, con su experiencia me ayudara a producir un mejor diseño. Obviamente, tenía que hacer maquetas con cartón, que si yo recortarlas, gastar mucho dinero, obviamente, y no dormir para poder lograr comunicar mi diseño. Hoy en día eso puede seguirse dando, obviamente, es válido, pero hay mejores herramientas para hacer ese proceso. Acá les voy a mostrar un pequeño video que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo. Entonces, esto es Vmix, en definitiva. Es una aplicación que puede correr sobre cualquier dispositivo móvil donde yo puedo incrustar toda la información del modelo. Donde cuando publico un modelo, y que básicamente es un subproducto del proceso de desarrollo de un proyecto de manera colaborativa, produce la documentación, la misma documentación que yo imprimo en PDF o en papel, la puedo generar y publicar en este modelo. Cada vez que ustedes ven el modelo que se mueve, aparecen unas burbujas azules. Esas burbujas azules están vinculadas con las distintas secciones o cortes que tiene un modelo. Y la interacción que puedo obtener con ella es una interacción que permite a cualquier persona entender realmente qué significan estas cosas que a veces son un poco crípticas para, por ejemplo, un abogado o tal vez un ingeniero comercial que podría actuar como mi mandante. Incluso para, como decía antes, incluso para un profesor de arquitectura le permitiría ver y entender lo que un estudiante tiene en mente e incluso chequear si realmente lo que se está poniendo tiene consistencia con lo que aparece en el modelo. Entonces, la interacción que existe, incluso con distintas visualizaciones del mismo modelo, permite tener toda esta riqueza que permite comunicar y transmitir lo que uno tiene, lo que uno sueña como arquitecto. En ese sentido, acá lo que estamos viendo es que puedo generar vistas donde puedo generar las zonas, ¿cierto? Y recorrer el edificio con vistas que yo voy de alguna manera generando sobre este modelo inteligente y que de alguna manera pueden guiar el proceso de comunicación de los distintos espacios y de los distintos diseños que uno quiere hacer. Entonces, aparte de eso, la información que yo puedo incrustar es muy rica. En este caso, lo que hemos hecho es que hemos incrustado sobre un modelo Vmix unos vínculos a hojas de Google. En ese sentido, no tengo la dependencia de un sistema cerrado, sino que puedo utilizar tecnología que es gratis, digamos, o bastante accesible, en el caso de Google, y puedo generar información que luego puede alimentar el modelo a través de planillas Excel. Entonces, es una cuestión que no solamente se limita a lo que puedo hacer con el software en sí, sino que también permite esta apertura a otros sistemas que de alguna manera me permiten integrar con otros procesos en la parte de diseño. Acá, básicamente estamos viendo ArchiCAD, donde utilizando la misma lógica, puedo ir produciendo distintas vistas, que son lo que aparece a mano derecha y que ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos ArchiCAD. Las distintas vistas yo puedo irlas publicando, puedo generar documentación que luego puedo ir agregando a estos sets de publicación que me permite
salir a este formato Vmix, que como decía, uno lo puede ver en cualquier software. Entonces, se fijan acá, el mismo proceso de producción de documentación que me permite generar archivos PDF y que puedo publicar en este sistema Vimcloud, que más adelante vamos a ver, lo puedo utilizar para agregar vistas 3D o este mismo plano de zonas que acabamos de ver en un set existente. Y obviamente eso se puede publicar de distintas maneras. Lo puedo publicar de manera local, o lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, es que lo estoy publicando en un sitio de transferencias donde la ventaja que tiene es que lo puedo hacer privado, puedo poner password, etcétera, etcétera. Puedo incluir la información que estime conveniente como diseñador, y eso se publica a este sitio de transferencias, y a cualquier persona que anteriormente haya descargado este modelo, el sistema automáticamente le va a avisar que hay una actualización sin necesidad de descargar todo el modelo en su dispositivo móvil, que obviamente va a depender de la velocidad de internet, qué tan rápido va a ser o qué tan lento va a ser, ¿ya? La gracia es que estos modelos quedan guardados en el teléfono o en el tablet sin necesidad de mantener una conexión viva con un sistema de administración de información, que es lo que a veces algunos sistemas promueven pensando que en todo el mundo la internet es extremadamente sólida. Acá, como podemos ver, incluso en un teléfono móvil, he recibido una alerta con respecto a que hay una actualización del modelo, ¿ya? Automáticamente va a sugerir que lo abra con Vmix o lo descargue, y me va a dar la opción de actualizar. Obviamente, como decía, ese proceso de actualización va a ser tan rápido como la conexión a internet que tenga. Puede ser, obviamente, a través de un Wi-Fi, o puede ser a través del mismo proveedor de servicios de telefonía, ¿cierto? Pero en definitiva es un proceso que es bastante sencillo y transparente, de suerte que, por ejemplo, acá en Chile hay muchas empresas, y bueno, y también en el mundo. O sea, hace poco me tocó hablar con un arquitecto de Ecuador que decía que la gente en obra utilizaba el sistema para ver la documentación en tiempo real en la medida en que se iba produciendo en la oficina de diseño. Entonces, no, en cualquier lugar del mundo y cualquier persona, sin necesidad de ser un experto en informática, puede hacer estos pasos y tener un modelo actualizado, de lo cual obviamente contribuye a que la comunicación a nivel de diseño sea extremadamente flexible. ¿Por qué quería partir con esto? Porque esto al final es un subproducto que yo puedo obtener de ArchiCAD, pero que tiene el gran valor de que facilita la comunicación. Y obviamente eso siempre tiene un gran valor, y de hecho podemos ver que en todo el mundo está lleno de teléfonos celulares y la gente vive conectada a ellos porque de alguna manera permite comunicar. Pasemos ahora a cómo puedo hacer que esta magia ocurra en ArchiCAD, ¿ya? Y en este caso, una de las cosas que yo creo que ArchiCAD tiene, en comparación a todas las herramientas que a mí me tocaba usar a nivel profesional, tiene que ver con que es una herramienta flexible y es una herramienta de diseño. No solamente para arquitectos, sino que para cualquier profesional que lo quiera utilizar. Lo primero es que ArchiCAD es una solución multidisciplinaria. Hoy en día, a partir de la versión 24, tenemos no solamente la opción de desarrollar modelos de arquitectura en ArchiCAD, sino que también podemos desarrollar el modelo analítico estructural, que ahí lo vamos a ver en detalle, obviamente, pero en cierta medida permite que un ingeniero estructural colabore de manera directa en etapas tempranas de diseño con el arquitecto. Y por otra parte, también permite desarrollar los sistemas los sistemas de MEP, de instalaciones, ¿cierto? Aire acondicionado, hidrosanitario, etcétera, etcétera, en el mismo software, en un entorno de trabajo que, como van a ver, es bastante amigable. Por otro lado, algo que es de perogrullo, ¿cierto? En todo este tema BIM, tiene que ver con que la documentación y los cambios son automáticos. Se trabaja con elementos reales a nivel arquitectónico o a niveles constructivos, ¿cierto? Elementos que pueden ser clasificados de cualquier forma en una interfaz que es intuitiva y fácil de usar. ArchiCAD posee una gran cantidad de datos que se obtienen de manera automática, sin introducir nada de información, simplemente pudiendo generar un listado, ¿cierto? Tiene muchos datos que tienen que ver con el contexto en el que se producen, por lo tanto yo diría que la cantidad de información que puedo extraer de cualquier elemento de ArchiCAD, no, hasta el momento no he visto un software que tenga más datos que los que puedo extraer de ArchiCAD de manera automática. Obviamente, como estoy trabajando con un modelo único, ¿cierto? Y no estoy trabajando con distintas versiones de software o con distintas versiones de archivos como habitualmente pasa, es muy confiable.
Entonces, en definitiva, tengo todas estas ventajas que hasta el día de hoy cualquier software bien de cierta medida puede hacer. ¿Ya? Eh, en cuanto a lo que venía diciendo que tiene que ver con la facilidad de uso, recordemos que Graphisoft ya tiene algo así como 36 años, si no me equivoco, en términos de desarrollo de software. Entonces, una de las cosas que tiene es que entiende que un profesional de la industria ADC en rigor no puede convertirse en un experto en software para realizar su trabajo. En general, cuando uno es arquitecto, uno le pagan por desarrollar arquitectura, no por ser un experto en una herramienta específica. Y en ese sentido, Graphisoft lo entiende, y gran parte de del tiempo que se dedica en el desarrollo tiene que ver con hacerlo fácil y hacerlo sencillo. ¿Ya? En ese sentido, en ArchiCAD existe esta cosa que se llama el navegador de proyectos, que de alguna manera le da forma al flujo de trabajo que ArchiCAD tiene. Cuando yo trabajo en un entorno BIM, lo que estoy haciendo es generar un modelo virtual constructivo. Recordemos que el 84 Graphisoft habló del virtual building, del edificio virtual. ¿Ya? Un edificio que se construye eh, con elementos reales, constructivos, ¿cierto? Con un tamaño real, etcétera, etcétera. A partir de ese modelo, yo tengo que generar planos. O sea, de hecho, una de las primeras cosas que cuando partió ArchiCAD se dieron cuenta los desarrolladores, Gabor Guayar en particular, el fundador de la compañía, es que al arquitecto no le pagan por modelos, le pagan por generar documentación. Entonces, en ese sentido, a partir del modelo, yo genero puntos de vista, que son en general cortes horizontales, le hace planta, o cortes verticales, que son sección, elevaciones, detalles, etcétera, etcétera. Esos puntos de vista, yo los transformo en vistas, que básicamente es una foto de lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Una foto que no es estática, una foto que cambia en la medida en que yo agrego elementos, pero solamente se ve lo que yo decido que se vea y cómo yo decido que se vea. Esas vistas se ponen en un libro de planos, ¿cierto? En una lámina, y pasa a ser un dibujo. Un dibujo que tiene distintas propiedades, qué sé yo, pero al final del día representa lo que el arquitecto quiere comunicar. Y ese dibujo se publica. ¿Cómo se publica? A PDF, se publica a DWF, se publica a DWG, se publica a IFC, se publica al formato que ustedes requieran para que todos los que trabajan en el proceso de diseño del edificio cuenten con la información correcta de manera sencilla y rápida. Entonces, ArchiCAD tiene este navegador que tiene todas estas lengüetitas y que uno directamente va pasando de una a otra, y en la medida que pasa de una a otra, uno va siendo eficiente en el trabajo de diseño. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que es muy sencillo de entender a nivel conceptual y que obviamente se sustenta sobre otras que tienen que ver con el uso de la herramienta en el día a día. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno entra a ArchiCAD, lo primero que va a notar es que es extremadamente gráfico. ¿Ya? La manera en que las herramientas de diseño o las herramientas constructivas, léase muros, puertas, ventanas, forjados, cubiertas, etcétera, etcétera, se organiza es súper consistente, en el sentido en que parte de lo más sencillo, ¿cierto? Y acá ustedes no van a ver en ningún lado algo que diga height o esas visualizaciones tipo planilla Excel, ¿cierto? Donde aparece un campo, ¿cierto? Y yo al lado tengo que poner algo. ¿Ya? Acá es muy gráfico, muy explicativo, y va de lo más sencillo, que es crear un elemento con ciertas dimensiones, ¿cierto? A lo más sofisticado, que es, por ejemplo, cómo quiero que luzca cuando se genera documentación, cómo son los materiales asociados y una infinidad de propiedades en términos de datos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, una grandes cosas que tiene el Chical es que ustedes, si despliegan esta lista de categorías y propiedades, se van a encontrar con la información IFC asociada a cada elemento, lo cual permite, si es que no lo saben, eh, colaborar con otros especialistas sin la necesidad de que estén en la misma versión de ArchiCAD y, digamos, el mismo build, etcétera, etcétera, sino que simplemente uno le manda un IFC y se está trabajando en otra herramienta, es irrelevante porque la otra herramienta, si es una herramienta BIM, seguramente va a permitir leer esa información del modelo. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas interesantes de ArchiCAD a nivel de como herramienta. Otra cosa son las bibliotecas, que cada año va aumentando, cada año va creciendo, cada año va agregándole más parámetros al elemento,
de suerte que uno no tiene que estar saliendo a Internet a buscar objetos, ¿cierto? A descargar elementos que por algún motivo no están dentro del software o que son un poquito burdos en términos de cómo lucen. Todo lo que vemos acá es solamente una parte de la biblioteca ArchiCAD. Y cada uno de estos objetos puede ser personalizado de una manera infinita prácticamente. O sea, en general cuando yo digo que ustedes no van a tener que salir a buscar Internet objetos, la verdad es que van a estar igual una gran cantidad de tiempo viendo qué tanto se pueden personalizar, por ejemplo, estos objetos que son los armarios que si yo tienen, uno ve acá un armario que tiene 2 puertas, puedo ponerle 3 puertas, aquí aparece un horno eléctrico, puedo poner un horno a gas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa personalización es la que realmente uno en el día a día va aprendiendo en ArchiCAD, que toma su tiempo obviamente, pero no hay que ir a buscar en internet cosas que después tal vez ni siquiera van a servir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que existe una estación de trabajo, ¿cierto? De laboratorio, que yo puedo personalizar con todos estos layouts si quiero, e incluso hay un montón de parámetros en torno a cómo son los cajones, cómo son los accesorios, cómo son las superficies, no porque aparezca azul acá, va a ser azul, sino que yo puedo ir modificando esos parámetros, esos valores, que si yo, incluso en algunos casos establecer conexiones con ciertos elementos de instalación, ¿ok? Entonces, acá nuevamente vamos a pasar un pequeño video donde van a poder ver algunas de las cosas que, cómo son personalizables y la cantidad de objetos que ustedes pueden encontrar y cómo estos pueden ser ajustados para que cumpla con las expectativas del cliente, ¿cierto? Que en este caso son los clientes los que habitualmente están interesados en ver cómo va a lucir su casa, incluso con sus propios muebles a veces, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, la cantidad de variaciones que puedo hacer sobre un mismo objeto es infinita y la manera en que lucen para efectos de el cliente leyendo el proyecto y viendo los resultados del trabajo del arquitecto, realmente da una calidad al espacio que ayuda bastante a vender un proyecto o a más bien a comunicar lo que quiero hacer como arquitecto en un espacio determinado. Otra cosa que tiene, que es nuevo, en la versión 24 que cada apareció, tiene que ver con Páramo, que para los que alguna vez han visto Grasshopper y Rhinoceros, es una herramienta que permite, si es que un objeto de biblioteca en ArchiCAD no existe, permite modelarlo utilizando estos nodos, ¿cierto? Que básicamente son funciones y variables que yo voy conectando entre uno y otro de una manera extremadamente sencilla. Seguramente también las personas que se han interiorizado en Dynamo, es muy parecido a Dynamo. Una de las diferencias que tienen en relación a Dynamo es que la gráfica que ustedes pueden ver acá al lado sigue la misma filosofía que ustedes pueden encontrar en ArchiCAD, donde se le dedica una gran cantidad de tiempo al detalle de cómo lucen los objetos para mejorar la usabilidad. Si aún así ustedes quieren acceder a más contenido como objetos, también existe la chance de importar las familias de Revit desde cualquier sitio proveedor de este tipo de elementos. Y en ese sentido, cuando ustedes importan una familia, los parámetros a nivel de información que contiene este objeto es perfectamente legible en ArchiCAD, cuantificable, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, puedo aprovechar lo que existe en el mercado y traerlo a mis modelos conservando las características que estos objetos tienen y obviamente también en caso que quisiera cuantificar, identificar qué tipo de objetos son. Por otro lado, también podemos traer objetos de SketchUp, de 3D Studio, Rhinoceros, etcétera, etcétera, lo cual en cierta medida facilita este proceso de vestir los diseños que como arquitecto quisiera tener. Otra cosa que es relevante y que ya lo comentábamos en un comienzo tiene que ver con el modelador MEP. En ArchiCAD existe esta herramienta que es una herramienta orientada a arquitectos, ahí lo dejo en claro en todo caso, en honor a la transparencia. Es una herramienta que permite modelar sistemas tan complejos como los que estamos viendo, pero es solamente una herramienta modelado en el sentido de que permite eh, no permite hacer cálculos, ¿ya? Ahí obviamente siempre hay un tema que tiene que ver con ¿cómo se llama esto?
con la diferencia entre una herramienta BIM que modela y una herramienta de cálculo. En general, rara vez van de la mano, si bien hay casos en que uno se puede encontrar con herramientas de modelado que sí tienen funciones de cálculo avanzadas. En ese sentido, este modelador MEP es una herramienta de modelado para que el arquitecto pueda chequear si tal vez los diseños que le entregaron en 2D otro especialista coincide y ocupa los espacios que dice ocupar, etcétera, ¿ok? Pero obviamente tengo la opción de utilizarlo sin necesidad de estar comprando ninguna extensión, y obviamente también puedo producir archivos IFC que después puedo utilizar, por ejemplo, en un software como Solibri, que ahí comentábamos que BIMsoft, el distribuidor Solibri, para efectos de coordinación y chequeo de integridad de los modelos. Otra cosa que es bastante novedosa es la capacidad que tiene ArchiCAD hoy día de, a partir de un modelo de arquitectura, construir el modelo analítico estructural. Lo que están viendo acá es un modelo de arquitecto, ¿cierto? En el lado izquierdo, y en el lado derecho, un modelo compuesto de líneas y elementos muy sencillos y planos que representan elementos constructivos. En general, cuando se trata de software de cálculo, ¿cierto? Siempre tienden a simplificar la geometría y los elementos, categorizándolos a nivel numérico de repente con ciertas resistencias, ancho, etcétera, etcétera, para efectos de cálculo. Hoy día ArchiCAD permite producir ese modelo analítico. Incluso, no lo puedo mostrar hoy día porque sería adelantando un poco a lo que viene el 18 de agosto en términos de lanzamiento de ArchiCAD 25. Hoy día también en este modelo analítico estructural puedo producir cargas. Eso significa que el ingeniero podría estar, sin que ni siquiera el arquitecto se dé cuenta, ajustando este modelo analítico estructural sin alterar la geometría del arquitecto y generando cargas estáticas, cargas vivas, ¿cierto? Que luego puedo llevar un software analítico estructural y desarrollar el cálculo y chequear si los elementos que el arquitecto está poniendo o está definiendo realmente son capaces de soportar las cargas a las que va a ser sometido. Y en ese sentido, en el caso que, por ejemplo, el ingeniero quisiera realizar algún cambio, mover un elemento, cuando están trabajando en este entorno integrado, el arquitecto puede ver el cambio que un ingeniero ha sugerido y puede aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, en ese sentido, nunca el arquitecto pierde el control sobre el diseño, ¿ok? Pero sí también el ingeniero puede rápidamente testear que lo que está el arquitecto proponiendo realmente se sustenta y es factible, que es una de las partes más complejas cuando uno parte un proyecto de arquitectura. Acá podemos ver que al día de hoy el modelo analítico estructural se genera de manera automática a partir de losas, muros, columnas, vigas y cubiertas, y como pueden ver, tiene una representación que es bastante agradable y sencilla de entender en términos de los elementos cuando están conectados o no están conectados. Recordemos que cuando un modelo analítico estructural está bien resuelto, todos estos nodos deberían aparecer verdes, lo cual implica que se está descargando en la tierra o en los distintos elementos que componen el edificio el peso propio. Y también, obviamente, las cargas que yo puedo ir agregando a nivel de sismo o tal vez viento, etcétera, etcétera. Una última cosa que me gustaría mostrar con respecto a ArchiCAD tiene que ver con este pequeño video que de alguna manera habla de algunas herramientas que tiene ArchiCAD que lo hacen realmente una herramienta intuitiva. En este caso lo que estamos viendo es un modelo conceptual, ¿cierto? Donde se está planificando distintos usos a nivel de zonas con distintos colores en un modelo específico que, si se fijan, es bastante sencillo. ¿Cuál es la gracia de este modelo? Es que este modelo yo lo puedo llevar a una herramienta un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más informal, digamos, que es Rhinoceros y Grasshopper, en el sentido mismo, obviamente, no en el sentido de diseño, y toda esa información que yo tengo a nivel de zonas se puede transformar automáticamente utilizando programación algorítmica en elementos estructurales o modelos BIM. Acá voy a poner pausa, y si ustedes se fijan, en ArchiCAD esta operación de transformación de estos elementos volumétricos, digamos, que son las zonas o espacios, o cuartos, como quieran decirle, despliega esta pequeña paletita, que es una paletita que aparece consistentemente entre las distintas herramientas que voy utilizando en ArchiCAD. Esta paletita permite producir estas modificaciones geométricas que ustedes están viendo sin necesidad de llegar
a un entorno particular de diseño donde tengo que hacer modificaciones, donde tengo que tal vez aceptar ciertos sketches y cosas por el estilo. Acá es simplemente seleccionar los elementos y modificarlo, y eso, obviamente, como estamos trabajando en conexión con Grasshopper y Rhinoceros, automáticamente estos cambios se van viendo. Fíjense ahí la paleta, que ustedes se van a encontrar con esa paleta, por ejemplo, en la herramienta muro, en la herramienta de cubierta, qué sé yo, con distintas variantes, porque, por ejemplo, una cubierta tiene pendiente y las losas no tienen pendiente en arquicada, al menos. Entonces, básicamente yo puedo ir testeando distintas alternativas de diseño de una manera rápida, utilizando esta conexión. Obviamente, aquí la magia está ocurriendo desde el lado de Grasshopper, en el sentido que hay una serie de nodos que producen estos comportamientos que ustedes están viendo. Por ejemplo, en este caso, pasado cierto límite, automáticamente Rhinoceros interpreta de que no van a existir columnas en ese elemento. ¿Ya? Eso puede ser tan sofisticado como ustedes quieran en términos del tiempo que le dediquen a programar estas funciones en un software como Grasshopper. Y obviamente todo eso que acabamos de modificar, como son elementos BIM, ¿cierto? Automáticamente se refleja el cambio a nivel de cuantificaciones en el diseño. Entonces, no solamente estamos amarrados a un entorno propietario, sino que también podemos salir a utilizar herramientas que tal vez son de uso más frecuente en prácticas sofisticadas de diseño, pero que también lo podemos llevar a un tipo de práctica que con edificios bastante convencionales como lo que estamos viendo acá. Esto acá no, en realidad no es ninguna cosa tan extraña. Uno puede ver edificios así en cualquier ciudad del mundo sin necesidad de ir a Dubái o estos países más ricos. ¿Eh? Ok, vamos a BIMcloud, que en general tiene el gran defecto de pensar que es la nube. Obviamente ahora tenemos por suerte un sistema que funciona en la nube y que uno puede contratar utilizando simplemente una tarjeta de crédito, pero BIMcloud en definitiva es el entorno de trabajo que me permite desarrollar un modelo de manera colaborativa en ArchiCAD. ¿Ya? Antiguamente, ¿cierto? Yo me encontraba con que el desarrollo de proyectos se basaba en que cada persona tomaba una planta, una sección, una elevación, etcétera, etcétera, y cada una de esas personas iba desarrollando un entregable y cuando todo esto entregable estaba listo, probablemente podía seguir el proceso de generar elevaciones que básicamente eran interpretaciones de lo que estaba puesto en planta. Ahí obviamente se producía una retroalimentación, tal vez había errores, habían defectos, qué sé yo, y de alguna manera cada uno era responsable de una lámina. Eso en BIM no tiene sentido, porque al final del día lo que tenemos es algo parecido a lo que podemos ver acá, ¿cierto? Donde yo me encuentro con un entorno donde distintas personas van colaborando en un diseño de manera organizada. Obviamente, BIMcloud no funciona así, o sea, uno no puede ver cómo está una persona montando ladrillos, ¿cierto? Sería un poquito absurdo, sobre todo si puedo hacer un muro, pero sí el principio de que tiene que haber un diseño claro, ¿cierto? Y cada persona que está participando de manera colaborativa en el proyecto va ejecutando ciertas acciones de manera coordinada, sigue siendo un principio. BIMcloud funciona de la misma forma, donde distintos usuarios se conectan y van de manera orquestada produciendo diseño utilizando las herramientas que ArchiCAD tiene. No existe posibilidad de que alguien, digamos, arruine lo que uno está haciendo porque en general existe el concepto de reserva que ya vamos a ver adelante. Entonces, BIMcloud es la manera en que yo, cuando tengo un diseño más o menos avanzado o partiendo de cero, depende mucho de cómo lo quiera hacer, yo puedo compartir un proyecto en este entorno, que digamos que es un servicio que corre sobre un computador, no es algo así como Dropbox que corre, que lo puedo guardar como una carpetita en cualquier computador, no, esto es un servicio que corre sobre un servidor, puedo trabajar desde cualquier lado utilizando esta aplicación, accedo desde cualquier dispositivo, puedo combinar equipos que están utilizando computadores Mac y computadores Windows, ¿cierto? De manera colaborativa, los cambios que cada uno de los integrantes del equipo de diseño va realizando se actualizan en tiempo real, en la medida en que obviamente un usuario envía o recibe cambios, ¿cierto? Tengo la opción de trabajar en distintas escalas de proyectos sin problemas, puedo segmentar el modelo si es que así lo deseo, y esos cambios pueden ser durante el desarrollo del proyecto. No significa que yo esté amarrado a una estructura rígida de espacios de trabajo definidos, sino que en cualquier momento cualquier usuario puede ir cambiando el rol, puede trabajar a nivel de modelo, puede trabajar a nivel de documentación, a nivel de detallamiento, a nivel de datos, etcétera, etcétera. Es un sistema que es muy flexible y que realmente cuando las personas lo empiezan a usar,
empiezan a notar el real valor que tiene ArchiCAD porque facilita este proceso de colaboración que, por ejemplo, como lo veíamos anteriormente, si estuviéramos en un entorno de DWG o incluso en algunos software team que existen en el mercado hoy en día, implicaría que cuando parto el proyecto tengo que definir quién va a desarrollar qué archivo y eso tiene que permanecer intacto hasta el final del proyecto. Acá esto es flexible y como ya vimos, ¿cierto? Una cuestión que es bien interesante, tiene la opción de enviar mensajes entre las personas utilizando, por ejemplo, BIMcloud, o sea, BIMX, y eventualmente entre las distintas estaciones de trabajo que pueden estar en oficina y pueden estar eh, también en casa, por ejemplo. Hay muchas personas que acá en Chile han seguido productivo y le ha ido bastante bien en esta época de pandemia porque han utilizado BIMcloud como una manera de seguir desarrollando sus proyectos de manera colaborativa y que, bueno, como pudieron ver, también puede ser, hoy día se puede incluir hasta el ingeniero en este proceso. La gracia de BIMcloud es que permite que todas las personas que están trabajando en un proyecto se comuniquen. En este caso, lo que podemos ver es que BIMcloud actúa como una especie de hub, donde arquitectura va cargando el modelo, va modificando el modelo, donde, por ejemplo, los ingenieros MEP, ¿cierto? O estructural van desarrollando este modelo analítico estructural, sacando los archivos en formato SAF para llevarlo a software como ETABS o, por ejemplo, CIA, que es con el que hoy día tiene mayor compatibilidad este sistema. Puedo cargar archivos IFC, MEP o eléctricos, lo que fuera, y aparte puedo publicar en el BIMcloud entregables como archivos PDF, puedo publicar el BIMX, imágenes, etcétera, etcétera. Y como vimos también, el sitio puede cargar información a través de BIMX, que en definitiva después, mediante archivo Excel, puedo llevar de vuelta a ArchiCAD si así lo deseo. Acá en este pequeño video lo que vamos a ver es cómo en la nueva versión de BIMcloud podemos cargar imágenes, archivos doc, archivos PDF o incluso archivos IFC, facilitando en cierta medida la colaboración que anteriormente solamente estaba limitada al equipo de arquitectura que podía conectarse al proyecto mediante ArchiCAD. Entonces, en ese sentido, es una ventaja que hoy día tenemos a nivel de desarrollo de proyectos. Acá lo que vamos a ver es cómo funciona el sistema de reserva en ArchiCAD. Este modelo que están viendo ustedes es un modelo que está azul, porque por defecto BIMcloud, o el entorno TeamWorks, digamos mejor dicho, el modelo cuando no está reservado por nadie, ninguna parte, aparece azul. Entonces, en la medida en que un usuario, de qué es lo que vamos a ver, selecciona ciertos elementos y los reserva, esos elementos pasan a ser de ese usuario y nadie más los puede modificar. Como se pudieron dar cuenta, en la medida en que el usuario reservó, inmediatamente el sistema los bloquea para que no exista corrupción entre los archivos. Sería demasiada casualidad, la misma casualidad, por ejemplo, que ustedes podrían encontrar cuando compran boletos de avión, que dos personas se reserven el último boleto. En este caso, el sistema es tan robusto que evita que dos personas puedan tener el mismo elemento al mismo tiempo. Por ejemplo, que alguien reserva un muro y la otra persona reserva el muro. El primero que sincroniza es el que ganó el cambio y el que tenía el elemento con alguna modificación, su copia queda invalidada. Eso es imposible que aparezca en BIMcloud porque, o en TeamWorks, mejor dicho, porque ArchiCAD y el BIMcloud se encargan de que eso no ocurra. Entonces, en la medida en que yo voy a editar estos elementos, yo los reservo, pero obviamente si es que quisiera crear elementos, como no existen, obviamente uno puede crear elementos donde sea. Hay obviamente siempre las buenas prácticas y la organización, como la que vimos cuando estábamos viendo el modelo Minecraft, de Minecraft, ¿cierto? Siguen siendo una realidad. Acá, rápidamente, podemos ver que utilizando un proyecto que está publicado en BIMcloud, yo puedo navegar el modelo que está en BIMX, en este caso, ¿cierto? Puedo resaltar las zonas y puedo generar mensajes para enviarle a una persona en la oficina. Esto solamente cuando yo estoy trabajando con un BIMcloud que está expuesto a Internet. Le puedo enviar un mensaje a un usuario específico con una vista específica, algo muy similar a lo que seguramente muchos de ustedes han utilizado, que es el formato BCF, ¿cierto? Que es parte del estándar IFC de Building Smart. En este caso lo que yo hago es enviar un mensaje a una persona con una observación y esa persona luego puede en ArchiCAD ver el mensaje que se le envió y obviamente ejecutar las operaciones, los cambios, las modificaciones
o que lo que sea que se haya solicitado desde el terreno, digamos. ¿Ya? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que ahí aparece el mensaje, puede contestar el mensaje, puede aplicar la vista, muy parecido a lo que ustedes reconocen como BCF, ¿cierto? Y obviamente ese mensaje de vuelta va a aparecer en el dispositivo móvil en la medida en que tiene una conexión a Internet, obviamente. O sea, nos gustaría que fuera, que no dependiéramos de la infraestructura de Internet, pero sí que es necesario. Y obviamente puede enviar una vista y esa vista, obviamente cuando aparezca en el modelo y lo reciba la persona, no va a poder ver. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a BeamCloud. Ahora hablemos sobre Open Design con ArchiCAD, que tiene que ver con la colaboración basada en OpenBIM. Y que es, digamos, el paso siguiente a haber trabajado de manera colaborativa al interior de la empresa utilizando los sistemas que para esto provee los distintos software. En este caso, lo que vimos es el BIM Cloud y que trabaja en entorno Teamwork, que así se llama. ¿Ok? Entonces, en este caso, el OpenBIM tiene que ver con que cada especialista utiliza el software que mejor funciona para sus requerimientos particulares. Obviamente, en ArchiCAD podemos exportar en todos los formatos que aquí ustedes están viendo, pero el formato por excelencia para colaboración es el formato IFC, que seguramente lo van a oír por ahí. Siempre la gente tiende a decir que se pierden datos, que se pierde información, que no es confiable, etcétera, etcétera. Y acá les voy a demostrar en la siguiente slide cómo a partir del mismo modelo que estábamos viendo hace un rato, y fíjense, estoy en un computador PC, ¿ah? Corriendo Mac OS X, lo que voy a hacer es que a través de estos traductores que trae ArchiCAD por defecto y que si se fijan tiene la forma de distintos sistemas, puedo chequear la clasificación de los elementos y puedo producir una exportación utilizando el publicador que en un primer momento conversábamos y que puede ser configurado de tal forma que puedo enviarle a un especialista MEM lo que necesita, al ingeniero estructural lo que necesita, y eso lo puedo guardar en BeamCloud o en archivo local. El sistema es extremadamente abierto, no es dependiente que ustedes tengan un set de producto, una suite, qué sé yo, sino que ustedes pueden utilizarlo a voluntad. En este caso, lo que vamos a ver es cómo esos archivos que acabamos de publicar aparecen en este entorno de BeamCloud, con lo cual, de alguna manera, estaría compartiendo el modelo con un especialista particular para que luego acceda y lo descargue. Acá, me imagino que todos ustedes saben en qué software estamos trabajando acá. La idea es que el modelo, que a nivel de IFC he compartido utilizando este sistema, se ha descargado, obviamente, disco local, y yo lo abro utilizando esta extensión que aquí vemos, que se llama IFC Exchange with ArchiCAD, y que básicamente lo que hace es mapear los estados de rehabilitación y también permite leer los ejes en Revit. Podemos ver acá el modelo tal cual se generó en ArchiCAD. E incluso la información que era lo que era una losa en ArchiCAD se puede transformar en elementos constructivos de Revit, cambiando las familias de manera sencilla. Entonces, en ese sentido, uno puede libremente trabajar en ArchiCAD sin estar limitado a que el intercambio de información con los especialistas esté frustrado porque no estoy usando la misma versión del software. Entonces, es un tema que es bien relevante porque a veces influye en las decisiones de las empresas considerando que tengo que utilizar un entorno propietario, siendo que la verdad es que el formato IFC a mí no deja sorprenderme la cantidad de datos que transporta. Es un formato súper confiable, es estándar, entonces realmente a los que no lo hayan usado los invito a usarlo porque realmente es un gran aporte a la industria de la construcción. Y finalmente, les quiero mostrar algunos ejemplos de algunas cosas que se han hecho a nivel de universidades en Chile. Esto que estamos viendo es como la segunda versión de un proceso que un amigo nuestro ya a esta altura del partido, Diego Rosell, que en algún momento Miguel lo invitó a exponer en Uruguay, eh, que es profesor de la Universidad de Chile, en un par de clases instruyó a sus alumnos que no tienen un curso formal de enseñanza de ArchiCAD sobre el uso de ArchiCAD con el equipo de docentes que tiene, que son bastante buenos, y los motivó, digamos, a trabajar en un entorno colaborativo por motivos de la pandemia, utilizando un BIM Cloud que nosotros les facilitamos, de Graphisoft Professional Service. Esto que están viendo acá es el resultado de la entrega. Entonces,
Estos son alumnos de tercer año de arquitectura, sexto semestre, ¿cierto? Que 2 o 3 personas en un grupo crearon estos modelos que ahora les estoy mostrando. Entonces, fijan, acá la documentación está generada en ArchiCAD, las imágenes 3D están producidas en Twinmotion, que tiene una conexión directa con ArchiCAD, eh, y que produce estas imágenes muy rápido, sin invertir horas y horas en producir renderizado, ¿ya? Entonces, fíjense el nivel de entrega de alumnos de tercer año. Entonces, básicamente la invitación es que cualquier persona con voluntad de aprender ArchiCAD en un semestre puede aprender ArchiCAD, porque este es un taller semestral, por si acaso. Ahora, el próximo viernes tenemos la entrega nueva del taller 2021, primer semestre, así que va a estar bastante interesante y seguramente si me invitan a mostrarlo, podría mostrar los resultados o invitar a Diego a que los muestre directamente. Otra cosa que es interesante, fíjense acá, esto es la Universidad Veracruzana, acá estamos hablando directamente de una institución educativa que decidió proveer a su equipo de diseño, al equipo interno, digamos, de arquitectura, con una herramienta como ArchiCAD. Esto es México, por si acaso, si es que el nombre no les parecía mexicano. Eh, y ellos lo que hicieron es que decidieron reemplazar las herramientas de diseño que tenían actualmente, AutoCAD, y también reemplazar el salir a contratar afuera a empresas de diseño por utilizar ArchiCAD directamente. Entonces, ¿qué es lo que consiguieron? El año 2013, digamos que no utilizaban ningún software de diseño inteligente. En el año 2014 decidieron invertir algo así como, déjenme ver acá, puntero, 1.83 millones de pesos mexicanos en comprar licencias de ArchiCAD, ¿ya? Que son $87.000. Y el primer año desarrollaron internamente, ya no tuvieron que salir a contratar afuera proyectos, 101 proyectos. 2018-2020, 307 proyectos, lo cual implica que al final, en 2 años, desarrollaron 408 proyectos, 153.000 metros cuadrados. El ahorro para efectos de desarrollo de proyectos fueron $5.43 millones, con una inversión de $87.000. Con el mismo personal, fíjense cómo aumentó la productividad. Y obviamente ellos utilizan BIM Cloud, utilizan Teamwork y todas estas herramientas que permiten hacer el trabajo mucho más eficiente. Por ahí están los datos de contacto de BIMsoft Uruguay, que viene ya, ¿cuántos? Son 5 o 6 años ya de trabajo bastante, 6 años de trabajo muy bueno en Uruguay para promover el BIM y también, obviamente, ArchiCAD.